Argentino es ante la invasión o ocupación del gobierno británico en Malvinas. Entonces nos vamos a tratar de enfocar en esa situación. ¿Desde cuándo se considera que el gobierno británico está ocupando o invadiendo el territorio, la soberanía argentina? Así que nos vamos a ir a muchísimos años atrás, ¿no? Que tiene que ver, bueno, desde cuándo nosotros consideramos, o el Estado argentino considera que tiene soberanía sobre las islas y cómo es ese pedido, o por lo menos desde dónde comienza ese pedido de consideración ante la invasión o ocupación del gobierno británico. Para ir muchísimo tiempo atrás, tenemos que considerar lo que se llama Tratado de Tordesillas. Fue el tratado en 1494. No es todo de memoria, yo traigo un librito acá para recordar. Me alucina fecha, que traigas el libro, nombres sí. Y demás, ¿no? Digo, no es que esto no hay nada de memoria. El Tratado de Tordesillas, digo, 1492, ¿no? Es la fecha que nosotros se reconoce como la invasión o la conquista de América. No hablamos de descubrimiento en ningún aspecto, ¿no? 1492. 1494, ¿no? Digo, 2 años más tarde se define entre España y Portugal, que fueron los dos países que comienzan con la colonización del resto de continentes o del resto del mundo. Portugal lo hizo en lo que se conoce hoy como Brasil y la costa, el lado occidental de África, ¿no? O sea, toda la parte occidental de África fue colonizada por los portugueses, que fueron los primeros que empiezan con este sentimiento de colonización. Entonces, entre España y el gobierno Portugal se define en el Tratado de Tordesillas cuál es, como que se dividen en un mapa, literalmente, agarran el mapa y dicen, bueno, esto le corresponde a España y esto le corresponde a Portugal. La panza de Sudamérica, que es la que sobresale del Océano Atlántico, que es Portugal, se lo queda Brasil, perdón, es la parte de Brasil, se lo queda Portugal y el resto de América va a pasar a ser territorio colonizado por España. Entonces, ahí ya entendemos que las Islas Malvinas son territorio que va a ser colonizado por España. Se lo queda particularmente España. Por eso, entonces, entendemos que ese territorio anteriormente era propiedad, abro comillas, propiedad, cierro comillas, como diría un personaje, claro. Así que es como el primer dato de ocupación, ¿no?, del territorio. El Tratado de Tordesillas, España por un lado, Portugal por el otro. Territorio de las Islas Malvinas es ocupado entonces por España. Hasta, esto es 1700, a ver si lo tengo acá, es cuando en 1777 es cuando se vienen las reformas borbónicas, es cuando el gobierno, la corona española cambia, ¿no?, de gobierno y entran a gobernar los Borbones y se crea el Virreinato del Río de la Plata. Antes, todo este territorio correspondía al Virreinato del Alto Perú, hasta que vienen las reformas borbónicas y todo vendría a ser toda la plata que salía por el Alto Perú y que se sacaba de Potosí. Bueno, se crea el Virreinato del Río de la Plata, entonces todo ese mercado de extracción y exportación de la plata va a salir por el puerto de Buenos Aires. Ahí es donde Buenos Aires empieza a tener un predominio mucho más importante dentro de lo que es el territorio de lo que hoy conocemos como América del Sur, ¿no? Básicamente. Así que ahí es como se empieza a definir esta situación territorial de lo que conocemos hoy como América Latina, Sudamérica, Argentina y demás. Todavía esto es bajo colonia española, ¿no? Directamente. Así que más o menos es un poquito el contexto en el cual debemos entendernos. Esto sigue siendo bajo dominio español, somos una colonia, y a nivel europeo, Napoleón, entra el imperio napoleónico, entra en guerra con Inglaterra. Napoleón les hace un bloqueo continental a Inglaterra y Inglaterra tiene que salir a buscar
nuevos lugares para empezar a comerciar. Nuevos mercados. Nuevos mercados. Ahí es donde se dan el periodo de invasiones inglesas, 1808, 1806, más o menos. Ese es el periodo en donde, como Inglaterra no consigue mercado continental en Europa, tiene que salir a buscar nuevos mercados. Y ahí es donde empieza, de alguna manera, Inglaterra a explorar, ¿no?, lo que son las costas continentales australes, ¿no?, de nuestro comillas. Sí, abro comillas y cierro comillas. ¿No? Es básicamente Inglaterra ya es potencia. Inglaterra es potencia mundial. Estamos ya revolución industrial. Esto ya salen a buscar intereses comerciales por el mundo. Como está el bloqueo continental del Imperio Napoleónico, tiene que salir a buscar nuevos mercados. Entonces empieza a buscar mercados en el imperio, en tierras australes, ¿no?, continentales, lo que consideramos hoy como Argentina, ¿no? Además de esto, digo, contexto, ¿no? Es como Sí, para más o menos entendamos perfecto. por dónde viene el contexto. Además de esto, tenemos que entender o tratar de poner en razón que el progreso, como ellos lo llaman, o evolución, salen a buscar, bueno, a descubrir el mundo de alguna manera, ¿no? Se empieza a empezar a conquistar tierras que antes eran inhóspitas, que antes no eran de nadie, y obviamente que hay un gran, como un gran pensamiento de que hay que tratar de conocer todo el mundo que pueda ser conocido. Y en este contexto, no solamente de que Inglaterra busca nuevos puestos comerciales o nuevos lugares, es que se dan, por ejemplo, la llegada, ¿no?, o los viajes de excursiones de Charles Darwin, ¿no?, en donde sale a buscar, bueno, algo nuevo, ¿no?, a darle fundamento de la evolución, de las nuevas especies, ¿no? Entonces es como que Inglaterra, no solamente desde lo comercial, sino también desde lo científico, desde cómo la ciencia tiene que empezar a explicar un montón de cosas, es que Inglaterra empieza a aparecer por un montón de lugares del mundo donde antes no había nada. Casi como un laboratorio, ¿no? Totalmente. Sí, se sale al mundo a buscar nuevos lugares, ¿no? A conocer cosas nuevas, ¿no? Entonces hay como una apertura ante esa situación. Así que ese es como el contexto en donde tenemos que tratar de, o por lo menos vamos dibujando el mapa, por qué aparece como nada, por qué empiezan las Islas Malvinas a ser un lugar atractivo, por qué la Patagonia, ¿no? Ahí es, bueno, la llegada de Munster, la llegada de un montón de exploradores del mundo que empiezan a aparecer en un montón de lugares. Bueno, particularmente nosotros que estamos en la Patagonia es un lugar muy interesante para ellos, para poder explorar, así que se da en ese contexto, ¿no? Y en esa situación es que, por ejemplo, entre 1826 y 1836, son 10 años que se dan ahí, es que, por ejemplo, Inglaterra organiza 3 campañas de reconocimiento de lo que nosotros conocemos como Patagonia, ¿no? Y están las naves Adventure y Beagle, son naves marítimas, ¿no? Claramente, ¿no? Abro comillas. Abro comillas, cierro comillas, ¿no? Que justamente, como decíamos, es que tienen el objetivo de realizar un relevamiento de las costas de la península de Sudamérica, ¿no? Y bueno, justamente es como que da casualidad de que hay gente que va haciendo mapas, ¿no? Va haciendo mapas diciendo, bueno, esto en este lugar del mundo hay esto, en este lugar del mundo hay el otro. Va empezando a mostrar a Inglaterra, a la corona, bueno, mirá, acá hay un montón de cosas, entonces se van realizando los mapas mucho más precisos, que antes no se sabía mucho de qué era lo que se trataba. Una cartografía con los recursos incluidos también, no solamente claro. ya los recursos con los cuales podían ir totalmente, a buscar. Sí, totalmente. O sea, no es casualidad. No. No es para nada una casualidad de que Inglaterra anda dando vueltas por el mar argentino como lo conocemos por hoy, ¿eh? Disculpa, ¿le puedo decir algo a Hernán? Es la primera vez que escucho el mejor contexto de cómo se llega hasta acá. Y no lo digo para exagerar. No, realmente es muy claro y muy didáctico cuando lo explica. Yo sé que ustedes lo quieren hacer de buena intención, pero lo recalienta. Él, como es re polite, no te va a decir nada, pero se muere de vergüenza. Igual enseguida. Sí, yo me muero de vergüenza de todo esto.
Fitzroy y Darwin son como los dos exploradores más importantes. Fitzroy. Míralo a Fitzroy, Que, bueno, es conocido el Cerro Fitzroy, que está hoy en la localidad de Chaltén, ¿no? En Santa Cruz. Claro. El Fitzroy es de lo más imponente que hay. Bueno, en su momento llegó hasta ahí. Bueno, en esta situación es que, por ejemplo, el canal de Beagle, ¿no? Le ponen el nombre, o sea, ellos llegan a ese lugar, ¿no? Y encuentran que de un lado para el otro hay un canal que une, ¿no? Océano Pacífico, Océano Atlántico o viceversa, y que pueden pasar de un lado estratégicamente para es el un otro. golazo de media cancha. Magallanes había sido el primero que lo había reconocido, pero como estrecho, Claro. ¿no? Como canal de Beagle, ¿no? Acá, alumno. Profesor, yo le quiero consultar. ¿Esto es producto de la búsqueda de nuevos mercados cuando llegan al reconocimiento del territorio patagónico? ¿O había específicamente ya antes alguna expedición que había marcado, digamos, una tendencia? Bueno, a instalarse en esa 1806 son las invasiones inglesas. O sea, ahí sí hay una orden de la corona española de salir a buscar nuevos mercados por la imposibilidad de comerciar en el continente europeo. 20 años antes, O sea, más o aproximadamente. menos, sí, 20 años antes, o sea, invasiones inglesas, se izó la bandera de Gran Bretaña en lo que hoy se conoce como Capital Federal, Ujú. ¿no? Que, bueno, obviamente son las milicias, ¿no? Que luego las terminan expulsando a las invasiones inglesas, ¿no? Así que es como en esa situación. Hablamos entonces de Virreinato del Río de la Plata, todavía dominio español. Entre 1766, que se crea el Virreinato del Río de la Plata, hasta 1810, que se da la Revolución de Mayo, ¿no? Por pedido de la corona española, se crea la gobernación de Malvinas. O sea, ya se reconocía como territorio español. La gobernación de Malvinas tiene este dominio entre 1766 y 1810, que se da la Revolución de Mayo y que nosotros empezamos el proceso de independencia. Bueno, en ese proceso de independencia, ¿no? Es que España se retira de las Islas Malvinas, ¿sí? Ya ahora sí nos enfocamos en el territorio malvinense. 1810, ¿no? Volvemos a lo mismo, proceso de independencia de nuestro país, o por lo menos incipientemente La revolución, nuestro país, Revolución de Mayo. España se retira de las Islas Malvinas y no vuelve nunca más. España no vuelve nunca más. Por pedido de lo que es este incipiente gobierno local, vamos a ponerlo de esa manera. No sé si podemos hablar de Argentina todavía. ¿Ni de la primera junta? Sí, 1810 es primera junta. Por El eso. 25 de mayo, el 24 de mayo se crea la primera junta. Así que, pero es primera junta, Sí. Provincias Unidas de Sudamérica. La primera. ¿No? La Provincias primera. Unidas de Sudamérica, 25 de mayo de 1810. En 1820 se nombra al coronel David Hewitt, así se llama. Es un corsario norteamericano que está al servicio de Buenos Aires y que incorpora las Islas Malvinas dentro de lo que son la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahí es 1820 lo que serían las Provincias Unidas del Río de la Plata, las Provincias Unidas de Sudamérica, imponen su soberanía sobre las Islas Malvinas. Y ahí es donde está el argumento de la plataforma marina, eso es lo que hace que... No. Es territorio. Porque viste que también está esa cuestión de que parte... Las 200 millas. Claro. No, bueno, están No, por eso avanzando un preguntaba, montón, por eso preguntaba. Por ahí me decía que no como tenía que plataforma ver marina, sino como empezar a definir cuál va a ser el territorio que nos corresponde a nosotros. Primero es, bueno, todo lo que era español, ahora es territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, dentro de ellas las Islas Malvinas. Bien. O sea, se reconoce como tal. Todo lo que era dominio español, ahora va a ser dominio nuestro, vamos a decirlo de alguna manera. Digo, pero hay alguien que llega a las islas. Hay alguien que llega a las islas y que dice, esto va a ser soberanía nuestra. Entonces, desde ese momento es que Argentina tiene fundamentos para empezar a reclamar de que esto es nuestro. Porque nosotros acá entendemos como soberanía, ¿no? Digo, esto va a ser parte del territorio de lo que posteriormente es Argentina. No es que dicen, estas islas que están acá no las reconocemos. No, las reconocemos como propias. Esta es la primera herramienta con la cual contamos. Sí, totalmente. Esto sirve
como fundamento legal para reconocer a las islas como propias. De alguna manera, que es muy importante, porque después sirve como herramienta de reclamo. Claro, un precedente. Es lo Sí, que le permite el totalmente. reconocimiento a nivel internacional, básicamente. Las primeras medidas que se toman dentro de las Islas Malvinas tienen que ver con la explotación de recursos. Se otorgan tierras en concesión en la isla Soledad y se dan permisos de caza de lobos marinos. En ese momento era una actividad económica importante. La carne, caza, la grasa. Sí, la caza y entiendo que la piel también. La piel también, claro. Entiendo que la piel también, que creo que si nos volvemos al tiempo de los pueblos originarios, son los pueblos de lo que hoy conocemos como Tierra del Fuego, es que ellos ya explotaban como recurso o utilizaban la caza de lobos marinos para abrigarse, como grasa, como carne. Me es imagino propio, también como toldos y también Sí, es una actividad Sí. ancestral, Total. ¿no? Que después, bueno, lo empiezan a utilizar otros, ¿no? Pero se reconoce como actividad económica, así que se dan permisos para eso. Por lo menos en mi caso era un nombre que yo ya conocía, pero capaz que no tenía muy en claro qué, Luis Bernet. Digo, en Rawson hay un barrio que se llama Luis Bernet. No sé si aquí en Esquel hay alguna calle, desconozco, si tiene el nombre de Luis Bernet, pero en Rawson por lo menos hay un barrio que se llama Luis Bernet, de origen alemán. En 1829 se nombra como jefe de la Comandancia Política y Militar de Malvinas y empieza un proceso de colonización de las islas. Digo, hay un precedente legal, ¿no?, ante las Islas Malvinas, ¿no? Y este proceso de colonización lo que hace es, bueno, llevar población integrada por holandeses, alemanes, ingleses, criollos también. Digo, criollos ya son los que son nacidos, ¿no?, hijos de estos que habían llegado en su momento, hijos de españoles nacidos en nuestro territorio. Se considera criollos los que son nacidos acá o que tienen alguno de los padres que son del territorio. Bueno, y algunos esclavos también son llevados a las Islas Malvinas. Pará. Vamos a hacer un impasse acá para que te puedas tomar un mate, que puedas tomar un poquito de líquido y también para repasar de que se trataba de una comandancia ya en las islas. Sí, hay alguien desde Buenos Aires que nombra a Luis Bernet como comandancia y tipo, bueno, no se crea todavía la gobernación de las Islas Malvinas, pero digo, se nombra a alguien en los papeles. A Luis Bernet se lo nombra como alguien que vaya a las Islas Malvinas a colonizar ese... Como si fuera un gobernador más. Sí, totalmente. Claro. ¿Recordaba el año? 1829, ¿no? Estamos ahí cerquita del periodo de los años en donde ya estamos como ahí, en la chiquita, ¿no?, como le decimos. Bien, crece la población, se empiezan a buscar tierras para cultivo y cría de ganado, que ya era habitual, pero se fomenta, ¿no? Se fomenta la cría de ganado. En este contexto, a los buques extranjeros se le empieza a exigir cumplir con una cierta legislación que tiene que ver con la pesca comercial. No digo, si va a haber buques extranjeros, bueno, van a tener que tramitar que van a poder pescar en este territorio conocido como Malvinas. Licencias, ¿no? Licencias, tal cual, o pago de impuestos. ¿No? Tributar digo, en el terreno claro, del país. vos vas a pescar acá, bueno, pero esto sirve para, bueno, es soberanía nuestra. Ustedes ya están, no es libre este metiendo lugar. sus narices. Se están metiendo en un lugar que pertenece a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Como decíamos, pesca comercial, ¿no?, que tiene que ver con permisos de pesca, ¿no? Como que bueno, ok, pero va a tener que tributar, claro, para Buenos Aires. En bueno, como bien decíamos, 1826, Darwin ya está dando vueltas por ahí, ¿no? Beagle, el canal de Beagle, esto ahí volvemos un poquitito a lo que estábamos hablando anteriormente, ya hay ingleses dando vuelta por esa zona. En 1831, Luis Bernet apresa a 3 buques pesqueros norteamericanos que estaban cazando lobos. La fragata Lexington, por ejemplo, es una de las fragatas norteamericanas que se pertenecía a la Marina de Guerra, que era, por ejemplo, un buque, de la Marina de Guerra, que estaba anclado en Río de Janeiro, ¿no?, y que había ido a las Islas Malvinas a dedicarse a la comercialización o caza
de lobos marinos. Bueno, Luis Bernet con su poquito ejército, ponerle, digamos, o marina, nos dice, muchachos, ustedes acá no tienen nada que hacer, se tienen que ir. Inimaginable ahora, Guido. Imagínate ahora secuestrar 2 buques norteamericanos porque están pescando. Bueno, ese buque era norteamericano, pero que venía con una bandera francesa. Toda esta información que yo lo estoy comentando yo lo destaqué de el libro Historia de la Patagonia de Susana Bandieri. Susana Bandieri es una historiadora patagónica desde la provincia de Neuquén, trabaja muchísimo en la Universidad del Comahue. Es muy interesante Susana Bandieri, trabaja lo que tiene que ver con historia regional, particularmente los conceptos de historia regional, y Historia de la Patagonia es el libro que ella, esta parte de la historia de las Malvinas trabaja ella. Están re buenas las refes. No, te iba a decir, encima te trae historiadores regionales. Obviamente, Susana Bandieri es muy grosa en territorio, historia de la Patagonia, yo tengo acceso al libro en PDF, así que libre circulación, mandan un mensaje si alguno lo quiere. Es muy interesante el libro Historia de la Patagonia de Susana Bandieri, me mandan un mensaje, se contactan con el programa, con alguno de ustedes, hacemos circular el libro, no hay ningún problema. 1541 9727, o si están escuchando a Hernán, a Marucha, a Lito y a quien les habla Tete Custaró, nos envían aquí directamente y a Guido y ahí bien, se contactan. Volvemos anteriormente, 3 buques norteamericanos son expulsados por Luis Bernet, que ya es este comandante que está gobernando las Islas Malvinas, 1831. Desde ese momento hasta 1844, las Provincias Unidas del Río de la Plata rompen relaciones con Estados Unidos por este hecho. Porque Estados Unidos lo interpreta como un hecho de guerra, de alguna manera, entonces es como que se pudre todo, ¿no? De alguna manera, hasta 1844 hay una rotura de diplomacia entre las Provincias Unidas y Estados Unidos. Estados Unidos lo toma como un acto de agresión. A todo esto además se suma un levantamiento de detenidos que estaban en la cárcel de Puerto Soledad, que probablemente muchos tengan que ver, que eran integrantes de estos buques norteamericanos, tenía que ver seguramente con algunos buques que estaban dando vuelta por ahí. Estos detenidos probablemente también tenían que ver con la actividad económica comercial que se estaba generando en el lugar, y cuando las Provincias Unidas lo toman como soberanía, todos ellos están bajo, ahora son o detenidos, presos o lealtad a nuestra bandera o a ninguna, de alguna manera. Bueno, se da un levantamiento de estos detenidos. Hay que tener en cuenta también que en ese momento las Provincias Unidas estábamos en guerras de la independencia, y aquellos que eran españoles que vivían en este territorio ahora pasaron a ser enemigos. Entonces hay muchos que no quieren pelear contra la corona española, y algunos que se consideran como o sea, no reconocen al ejército de las Provincias Unidas como algo propio, entonces se niegan a pelear en contra de la corona española. Probablemente ese levantamiento tenga que ver con eso también, ¿no? Con no entender a este comandante Luis Bernet como un superior, ¿no? Entonces, bueno, se da esa situación y muere no Luis Bernet, sino que muere quien era un comandante interino que estaba ahí en las Islas Malvinas. A todo esto se da el arribo de una corbeta británica que lleva el nombre de Clio y ocupa las Islas Malvinas por la fuerza el 3 de enero de 1833 y se ordena evacuar las islas directamente. Es 1833, el capitán Oslow, quien tenemos una cita justamente del libro Historia de la Patagonia de Susana Bandieri, que acá es donde él, como les nombré, el capitán Oslow dice: en los primeros días del año 1833, el capitán Oslow da el siguiente ultimátum a las autoridades del lugar. Abro comillas, siendo mi intención izar mañana, o sea, el 4 de enero sería, izar mañana el pabellón de la Gran Bretaña, os pido que tengáis a bien arriar el vuestro, o sea, su pabellón,
y Bájenlo. retirar las fuerzas con todos los objetos pertenecientes a vuestro gobierno. O sea, es un reconocimiento de que existíamos antes que ellos, Sí. básicamente. Sí, tal cual. Había soberanía argentina. Sí, o poner sea, acá tu entre bandera que comillas. pongo la mía. Sí. ¿Qué me está diciendo? Empezamos a ocupar ahora el territorio en nombre de Gran Bretaña. Ese día, el 3 de enero de 1833, se considera el primer día en donde Gran Bretaña ocupa de manera ilegal las Islas Malvinas, porque Argentina, entre comillas, considera que eran parte de la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese es el día que a partir de ahí se considera el día que Gran Bretaña ocupa de manera ilegal las Islas Malvinas. Eso es de acuerdo a los papeles. O sea, sirve como precedente ante todos los reclamos que Argentina hizo a través del tiempo. ¿Y el vericueto sigue? Sí, No se te ordena queda- el rendimiento. Desde entonces el reclamo de argentino por la restitución de las Islas Malvinas no cesó nunca por vía diplomática en organismos internacionales, como por ejemplo las Naciones Unidas, todos aquellos de manera negativa, ¿no? Esto se dio a través del tiempo, de manera negativa, y bueno, el que conocemos como el acto más vengativo es querer ir a la guerra, ¿no? Durante todo el tiempo había sido de manera diplomática hasta el 2 de abril de 1982 que Argentina le declara la guerra a Gran Bretaña en defensa de las Islas Malvinas. Ahora capaz, te voy a tirar un vericueto que no sé, capaz, no sabes, no sé. Dígalo, No sé. dígalo, no sabemos. No hay- El no- argumento... dice mi papá, Sí, que decía mi abuelo, la única pregunta que no tiene respuesta es la es que la no que no se sé. hace. Total, ni hablar. Bueno, el argumento inglés. Bueno, pará, esperá. En ese momento, a partir del 3 de enero de 1833, Inglaterra refuerza su dominio en toda la zona, control exclusivo de 150 millas náuticas alrededor de las islas para explotar el recurso pesquero de la plataforma continental que hasta el momento era considerada Argentina. Y que actualmente, entiendo que digamos que en los tratados internacionales actuales es un argumento la plataforma marina justamente para considerar la circunscripción de los países. Sí, totalmente. Digo, O sea, las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1820 las consideran, o sea, consideran que es soberanía del territorio continental. Esas islas son propias del territorio continental, ¿no? Digo, son islas, pero ante la proximidad del continente son propias. O sea, desde 1820 hasta 1833 fueron dominio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que después terminó siendo Argentina. Así que es como, bueno, ese es el inicio, la historia de por qué Inglaterra ocupa las Islas Malvinas. Claramente esto se da por intereses políticos y intereses comerciales, Sobre todo, económicos de Inglaterra en la región. Eso es básico y y que lo siguen de teniendo, cajón. además, Es ese la- compromiso, ese interés político en la región. Digo, bueno, obviamente que teniendo en cuenta información que tiene Susana Bandieri en su libro, da cuenta, ¿no?, de que luego es las Falkland Island Company quien durante muchísimo tiempo, o un poco tiempo después, empieza con el monopolio comercial de las Islas Malvinas, ¿no? Y ahí es cuando me surge a mí, digo, bueno, vamos a buscar qué es lo que dicen, ¿no?, las islas, las de Falkland Island Company, ¿no?, Falkland. en internet. Entonces lo primero que hice fue, Qué obviamente, grande. buscar eso en Google, y lo primero que no aparece es la página web oficial de las de falklandislascompany.com, así es donde lo podemos encontrar, la página oficial. Usted acá, yo traje mi computadora, ahí está el logo de las, son dos pingüinos, ¿no?, que se ven ahí, y bueno, ahí, esta es la página oficial de la Compañía de las Islas Malvinas, traducida al inglés. Y, por ejemplo, si nosotros ingresamos ahí, Historia de las Islas Malvinas. Ellos mismos bueno. publican su historia. Historia de las Islas Malvinas. Esto lo voy a leer para que sea textual y que no digan que estoy chamullando. Y la verdad que es un montón lo que ellos publican como historia de las Islas Malvinas. Y empieza. Las islas estaban deshabitadas cuando las descubrieron los europeos. Francia estableció una colonia en las islas en 1764. En 1765
un capitán británico reclamó las islas para Gran Bretaña. A principios de 1770 llegó un comandante español desde Argentina con 5 barcos y 1.400 soldados. Los obligó a los británicos a abandonar Puerto Egmont, que el comandante español, o sea, esto todavía es territorio español, ¿no? Hasta 1810 que empieza el proceso de independencia. O sea que Inglaterra ocupa territorio español y es un capitán español, comandante español con 5 barcos y 1.400 soldados, lo que obliga a los británicos a abandonar Puerto Egmont. Gran Bretaña y España casi entran en guerra por las islas, pero el gobierno británico decidió que debía retirar su presencia de muchos asentamientos de ultramar en 1774. España, que tenía una guarnición en Puerto Soledad, en las islas, en las Malvinas Orientales, administró la guarnición desde Montevideo hasta 1811. España hasta 1811, cuando se vio obligado a retirarse por las presiones resultantes de la guerra peninsular. En 1833, los británicos regresaron a las Islas Malvinas. Argentina invadió las islas el 2 de abril de 1982. Los británicos respondieron con una fuerza expedicionaria que obligó a los argentinos a rendirse. Pero las islas estaban deshabitadas cuando lo descubrieron los europeos. Bueno, pará, que es otra versión y están hablando de... Y ahí tenemos un 50 montón, años antes. ellos publican un montón de data, descubrimiento pre-europeo. Si bien los amerindios de la Patagonia podrían haber visitado las Malvinas, las islas estaban deshabitadas cuando las descubrieron los europeos. Hubo descubrimientos de puntas de flecha en la mitad sur del este de las islas, como restos de una canoa de madera, proporcionarían evidencia que el pueblo yagán de Tierra del Fuego pudo haber realizado el viaje a las islas. No se sabe si se trata de evidencia de viajes de ida, pero no se conoce evidencia de edificios o estructuras precolombinas. Sin embargo, no es seguro que el descubrimiento sea anterior a la llegada de los europeos. O sea, es todo muy en exponencial. Se lo pone como en condicional. Podría haber sido, no se sabe. Y además me parece tremendamente de doble moral referir a que no haya edificaciones precolombinas como si las hubiese respetado en el otro espacio. No, hermano. Como si es territorio libre de ocupación. Claro. Además, como... Sí. Claro, acá no habla de que las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1820 las consideran soberanía propia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ahí empiezan a dar como cuenta de algunas cuestiones, ¿no? Ellos empiezan a contar su propia historia y lo cierto es que desde 1851 esta compañía británica tiene el monopolio económico-comercial de todo el movimiento económico de las islas. Cría de ganado. Tuvieron hasta en su mejor momento 600.000 cabezas de ganado de ovejas, ¿no? La raza, entiendo que es la raza malvinera, así se conoce como esa raza de oveja. Las Malvinas como base estratégica para incorporar la raza malvinera en el territorio continental. Desde Punta Arenas, ¿no? Con Menéndez Beatty, ¿no? Que empiezan a avanzar sobre el territorio de la Patagonia y por el otro lado, ¿no? los ingleses. Y nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, cuando uno viaja por Santa Cruz, que en el último caso tuve la posibilidad de viajar en gran parte de Santa Cruz, es enorme la cantidad de estancias dueños de británicos. Entonces uno pregunta y dice, bueno, si llegaron en 1804, 1806 y las invasiones inglesas, nosotros los expulsamos. ¿Por qué la Patagonia tiene tanta influencia inglesa en el territorio de la Patagonia? Bueno, porque viene de las Islas Malvinas. Y así, claro, así Mauro, es. Deja, Guido. Claro, bueno, pero así es. Sí, ¿no? Agárrame. Claro, cuando se habla de los liberales, bueno, tiene que ver con eso también, ¿no? Con el libre comercio. Los ingleses en eso fueron los teachers. Sí, tal cual, no iba a decir los mejores, pero los que mejor lo hicieron. Los que marcaron el camino. Totalmente, hasta Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ya que dominio norteamericano
Quizás que junto a los holandeses, pero bueno, sería otro material. Sí, pero potencia mundial, porque además Inglaterra, revolución industrial, fue sumamente superior. Sumamente superior. ¡En tu cara, Felipe Piña! ¡En tu cara! En este territorio. Holanda estuvo en otros lugares, ¿no? Entiendo Sudáfrica, bueno. Pero bueno, Inglaterra es este territorio. Inglaterra es la India, ¿no? Las Oceanía. Indias Orientales. Tenemos Carmen de Patagones, como el fuerte más al sur. Los portugueses tuvieron intenciones de entrar por Viedma. No, es hermoso, es hermoso. Bueno, no sé, vamos a ver si me invitan. No, lo vamos a pensar. ¿Qué lo vamos a pensar? Ya Pero está. bueno, siempre y cuando tiene que haber un motivo, ¿no? Lo inventamos. No, en la historia siempre hay. Pero bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer un poquito la tarea. No, y me gusta eso de preguntarse así, ¿viste? Decir, bueno, ¿por qué se dice que son argentinos? Claro. El rol del historiador tiene que ver con preguntarse. Esto que María dice, qué bueno preguntarse, bueno, ¿por qué? Bueno, el historiador se tiene que preguntar. Si no te surgen preguntas de querer saber nada, no podés dedicarte a esto. Te tenés que preguntar. Primero, hiper agradecido. De verdad que digo que engalanás la radio con estos bloques. La radio en general, más allá que tenemos la suerte que sea justamente en la aristocracia. Y quiero leer un mensaje que llega, que bueno, conocemos y conocen ustedes mucho también, aquí en la radio pública, al 1541 97 27, dice, qué bueno volver a escuchar a Guido, dice, y sobre todo a Lito Calfunao, que es lo más grande que nos pasó en la vida. No, mentira, eso lo agregué yo. Acá dice, qué bueno escuchar a Guido, volver a escuchar a Guido, y dato random en Esquel. Y ahí te tiene que surgir el que ya tenés que salir a correr a buscar esto. Dato random en Esquel. Hay viviendo descendientes de Luis Bernet aquí mirá en vos, Esquel. Mirá vos. Abrazo Maxi para ustedes. Qué grande, Maxi. Che, bueno, un gran oyente que nos salir acompañó el año pasado. Familia. Mandarle un abrazo grande, siempre prendido a Radio Nacional. Muchas gracias, Maxi, por escuchar. Muy bueno, che. Digo, por eso digo, en mi caso, que soy de Rawson, hay un barrio que se llama Luis Bernet. O sea, es recontra conocido. El barrio, como Luis Bernet, y por eso preguntaba si tiene que ver con alguna calle o alguna cuestión. Y bueno, preguntarnos. Nos seguiremos preguntando cosas y poder traer datita que está buena. Lo vamos a hacer. Siempre lo vamos a hacer porque además está buenísimo. The Guide Gabe con nosotros. Gracias, no Guido. Quiero ocupar mucho tiempo. No, un lujo. Los que se dedican mejor a la ocupación son los británicos. Muy bueno. Bueno, gracias, chaval. LJ. Sí, ve. LJ, ya estamos ahí sobre el pucho del programa. Terminamos las 19 horas aquí, firme con ustedes. Vamos a estar. Una cosa muy importante para aprovechar a comentarle a los oyentes también es que gracias a las gestiones